Bueno, la verdad es que es impresionante. Yo la primera vez que vi este vídeo me quedé sorprendidísimo. Y claro, siempre que hablamos de un personaje de una época pasada, pues nos lo imaginamos. En este caso había fotografías, había algunas grabaciones que había podido ver, pero claro, verle hablar y empezar a, incluso ese lenguaje no verbal que hay en los movimientos, a pesar de que la calidad pues no es lo mejor del mundo, pero se ve bien cómo gesticula y cómo expresa sus conocimientos y sobre todo sus creencias, pues hace que de alguna manera apreciemos más todavía la figura de Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, pues de lo que yo voy a hablar precisamente es de esa faceta, la faceta de segunda que hablaba Conan Doyle en la locución que hemos tenido ahora. Evidentemente, como digo, Sherlock Holmes para mí es apasionante, pero no soy una autoridad ni un experto ni nada, ni muchísimo menos, solamente soy un aficionado y por lo tanto me voy a centrar en aquello que creo que puedo aportar un poquito más, ¿no? Por las veces que he entrevistado a expertos, incluso a espiritistas, mediums, personas que han estado verdaderamente vinculados al mundo de este tipo de misterios. La verdad es que el que estemos aquí reunidos hoy hablando de un tema por causa de una persona irrepetible como es Sir Arthur Conan Doyle, pues es algo que hace que nos demos cuenta que después de tantos años su obra ha dejado una huella imborrable. Por supuesto, lo más famoso de este hombre ha sido su creación, el gran Sherlock Holmes, con el permiso de Víctor Ross, que ahora está tan de moda, y al cual pues nos alegra mucho que un escritor murciano como Jerónimo Tristante pues esté triunfando con algo que yo creo que gusta mucho precisamente porque tiene ese misterio, tiene ese halo de enigma, que es lo que por supuesto siempre ha tenido Sherlock Holmes. Bien, hablar de Sherlock Holmes y hablar de Arthur Conan Doyle no se puede entender si no es en el escenario donde todo esto surge. Estamos hablando de una ciudad que es la cuna de los misterios, una ciudad como Londres en la que en determinado momento, en determinada época histórica, pues las calles ya de por sí eran un escenario fantasmal, donde los ambientes eran propicios para ello, donde la bruma, la famosa niebla londinense, pues era una tapadera estupenda pues para ocultar desde la delincuencia, como en un momento dado surgió y aún hoy está, a esos enigmas, esos misterios que a veces no eran más que mitos que se creaban a raíz de hechos verdaderamente tangibles y no tenían nada que ver con el más allá. Londres tiene muchísimas cosas. Yo aquí simplemente he puesto unas pocas de las que podíamos considerar. Por ejemplo, por la Torre de Londres, que la construyó en el siglo XI Guillermo I, el Conquistador, y que ha sido de todo. Ha sido prisión, ha sido zoológico, ha sido almacén y actualmente es el lugar donde se guardan las joyas de la corona. Bueno, pues la Torre de Londres tiene fantasmas ilustres, desde Thomas Becket, uno de los primeros fantasmas ya en el año 1170 que empezó a verse y a ser pues un poco leyenda, hasta pues a todos estos que tenemos aquí, Tomás Moro, William Hastings, la condesa de Salisbury, Robert de Verós y la más famosa de todas, y eso Juanjo no lo puede decir porque está muchas veces por allí y conoce bien la historia, Ana Bolena, que aparece sin cabeza en la Torre de Londres, como todos saben que fue decapitada. Hampton Court es otro lugar también ligado a la realeza, palacio construido por el cardenal Thomas Wolsey en el siglo XVI y que pasó a ser residencia de Enrique VIII. Ahí se cuenta una leyenda y es que Catalina Howard, una de sus esposas, que también fue mandada a justiciar por el rey, pues fue corriendo a pedirle clemencia cuando el rey estaba en el palacio y no llegó a poder hablar con Enrique VIII porque los soldados la detuvieron y la llevaron de nuevo a su aposento, a su prisión, ¿no? La leyenda que cuenta ahora y que los turistas que van por allí conocen y bueno, un poco buscan, es que se escuchan sus lamentos en el pasillo justamente donde fue, y pero no solamente eso, sino que además se graban de psicofonías. Juanjo es testigo, ¿no? Tú pudiste grabar una de ellas, ¿no? Sí, precisamente en ese pasillo tengo algo bastante curioso, muy parecido a eso. Es algo que está ahí porque es un lugar lleno de esa impregnación que tienen los lugares con historia, al mismo tiempo con una historia y leyenda trágica. El metro de Londres, que es algo más moderno, pero algunas de sus líneas tienen más de 150 años. Bueno, pues hay montones de leyendas en el metro.
Aquí he puesto simplemente por poner un ejemplo, pues una niña que fue asesinada en una tienda precisamente por su patrón, una niña muy joven, y que la estación luego se construyó justamente encima, lógicamente donde estaba la tienda, y debajo de ese lugar exacto está la estación del metro, ¿no? Bueno, pues ahí se escucha el llanto de una niña a veces y se le atribuye lógicamente a la niña que falleció o que fue asesinada unos metros más arriba. Casas encantadas, bueno, Londres está lleno, hay algunos casos muy recientes, casos del siglo XX, siglo XXI incluso, pero bueno, pues por poner uno antiguo, el número 50 de Berkeley Square, en Piccadilly, donde hay un fantasma que es famoso pues desde el siglo XIX y que incluso la prensa de la época lo recogía con los fenómenos paranormales que habían y todo lo que se podía dar en torno a ese fantasma. Por lo tanto, estamos en una ciudad, yo solamente he puesto aquí 4 cosas, pero Juanjo podría poner 400, es decir, está lleno de leyendas, lleno de historias, sobre todo de esas historias victorianas, de esas historias decimonónicas, de una época en la que era normal y habitual que los fantasmas se presentasen. Eso es un poco lo que queremos contar hoy. El siglo XIX. El siglo XIX, o la época victoriana, se le da ese nombre precisamente por la reina Victoria, que tuvo un reinado larguísimo de 64 años, y en el cual se dio un periodo de transformación de la sociedad británica, pues sumido en la revolución industrial, y que le llevó de ser una nación eminentemente agrícola a ser una de las potencias industriales del mundo moderno. Todo eso fue acompañado por una serie de fenómenos, y uno de ellos, el que se dio con mucha intensidad, es una afición especial, pero no de un grupo determinado de personas, sino de prácticamente todo el mundo, a los fenómenos extraños. Y era normal que los espectáculos contuvieran sesiones de hipnosis, espiritismo, materializaciones, todo aquello que hoy en día ha pasado al ámbito o bien de la parapsicología o bien al ámbito de la creencia, pero que no es algo de interés general. Y entramos ya en el tema que es un poco el núcleo de lo que le quiero contar, el fantasma de Katy King. Yo les confieso que cuando yo me enteré por primera vez, o leí por primera vez la historia de Katy King, no debía tener yo más de 14 o 15 años, y es una de esas cosas que te dejan marcado para toda la vida, porque evidentemente uno ahora, con el paso del tiempo, tiene que pensar, o por lo menos la lógica nos dice eso, que esto fue un montaje, que esto no pudo ser, que evidentemente no puede ser verdad que una mujer que falleció hace mucho tiempo, que además luego les contaré quién era realmente, porque Katy King era simplemente un seudónimo que ella utilizaba. Luego, al final de sus apariciones y cuando ya se despidió de su medium, dijo realmente quién era ella. Pero todavía era una persona que había vivido un tiempo mucho más pretérito de lo que estaba en ese momento. Eso, a todas luces, de la lógica incluso del mundo científico, nos hace pensar que no puede ser. Estamos acostumbrados hoy en día, los que alguna vez hemos visto una sesión de espiritismo o hemos investigado algunos grupos espiritistas, como lo más espectacular, el fenómeno de los aportes, que es que dentro de una sesión, que normalmente son sesiones, si este medium parlante, lo que ocurre es que una persona cae en trance y esa persona cambia la voz y empieza a hablar por los supuestos espíritus que entran en su cuerpo y utilizan el vehículo del cuerpo humano de esa persona para poder tomar consistencia y comunicarse con sus seres queridos o simplemente dar un mensaje. Y eso, hasta cierto punto, pues es lo normal. Como digo, alguna vez hay algún aporte. Un aporte es que aparezca algún objeto, alguna cosa muy concreta, ¿no? Pero, lo que ocurrió entre los años 1871 a 1874 aproximadamente en Londres con Katy King, con el fantasma de Katy King, es algo que hoy en día yo no conozco ningún caso y de hecho la parapsicología no los tiene recogidos. Es una historia que para los que sean aficionados a estos temas seguro que la conocen. Yo tampoco, evidentemente, haría falta mucho tiempo, no disponemos tampoco del tiempo necesario para contarla con absoluto detalle. Hay una publicación que además quien la quiera descargar está en internet, está en la página web de la Comunidad Espiritista de Madrid, es www.espiritistasdemadrid.com, y aquí está la historia pormenorizada, muy sesgada porque lógicamente está escrita por espiritistas. A mí me gustaría encontrar documentación escrita por parapsicólogos científicos, pero sí que es verdad que recoge testimonios y eso es lo verdaderamente importante. Hay una cantidad de detalles que yo he recordado y que son verdaderamente sustanciosos.
Esto comienza más o menos pues con en esa actividad que decíamos de ese Londres victoriano, donde era muy normal que hubiesen sesiones espiritistas, donde había un gran digamos, gusto por todo lo oculto. Pues empieza en un momento en que una medium, una niña, tenía 15 años en ese momento, pues empieza a destacar del resto de los medium en que tenía mucha facilidad para provocar ectoplasmas, es decir, para crear cosas tridimensionales y contundentes. Quien haya visto fotografías de estas sesiones del siglo XIX sabrá que es muy fácil que aparezcan ectoplasmas, por ejemplo, una cabeza, un brazo, algún objeto incluso, y que el ectoplasma normalmente tenía el origen en el medium. El medium expulsaba por algún orificio de su cuerpo, fundamentalmente por la nariz o por la boca, una sustancia extraña, una sustancia gelatinosa, y con esa sustancia se daba forma a un determinado objeto, en este caso normalmente eran partes del cuerpo humano. Pero lo que hacía Cathy King iba mucho más allá. Porque, perdón, lo que hacía Freudenkurs, mejor dicho. Porque Cathy King en realidad llegó incluso a convertirse en una mujer casi de carne y hueso, que era capaz de pasearse por una habitación, que era capaz de tener contacto con los que estaban allí presentes en ese momento, que se le podía tomar el pulso, que podía sentirse el latido del corazón poniendo la mano en el pecho, que cuando, y luego lo contaré con más detalle, William Crook, una de los experimentos que hizo fue intentar pesarla, y aquel ser tenía masa, es decir, se podía tocar, era palpable y tenía masa, tenía calor, hasta el punto que todo el mundo, lo más, digamos, los detractores, estaban convencidos de que era la misma medium que se disfrazaba de fantasma. Ella, aquí en esta carta que escribe a un tal señor Harrison, un espiritista, pues cuenta cómo comienza, y dice que en ese momento tenía 16 años y que de su infancia pues le ocurre como le ha ocurrido a muchos medium, que primero han tenido la capacidad o la posibilidad de percibir pues una serie de dimensiones o tener una capacidad para captar unas realidades paralelas que fundamentalmente podíamos traducir en ese fenómeno de los niños que ven un amigo invisible, o lo que dicen algunos medios que son capaces de escuchar voces, y que, bueno, pues para muchos psiquiatras es una esquizofrenia, lógicamente. Y esto tiene siempre dos interpretaciones, la creyente y la escéptica, ¿no? Pero ella estaba dentro de ese grupo de personas que tenía esas facultades. Pero lo que le ocurrió a esta mujer fue que, pasando el tiempo y más adelante, empezó a tener pues una serie de fenómenos que no eran normales en los medios. Y como digo, es crear ese tipo de entidades físicas que podían materializarse delante de ella. Fue investigada por mucha gente, por muchos investigadores, unos más creyentes, otros menos, hasta que Sir William Crook pues se enteró que esta mujer le ocurría esto, y él era una persona muy interesada en los fenómenos ocultos y se interesó por ella. Pero hay que decir que William Crook, el que no lo sepa, no es cualquiera. William Crook era un científico de primera talla. Aquí he puesto algunas de las cosas que hizo, pero son innumerables. Por ejemplo, descubrió el talio, el elemento 81 en la tabla del sistema periódico, y bueno, pues eso no lo hace cualquiera. Fue el primero en identificar el cuarto estado de la materia, el plasma. Trabajó mucho en la conductividad de los gases e inventó el radiómetro, es decir, él pudo demostrar de alguna manera que la luz era capaz y la onda electromagnética era capaz de incidir sobre un cuerpo y moverlo. O sea que estamos hablando de una persona con una capacidad verdaderamente increíble. Aparte en el mundo de la ingeniería, él desarrolló muchos métodos para el tratamiento de metales. Luego, William Crook yo creo que no llegó más lejos en cuanto a reconocimiento, precisamente porque la rama científica, las universidades y demás, nunca vieron con buenos ojos que un científico de primera categoría pues también fuese en algún momento dado, yo no digo que defensor, porque lo que hizo fue investigar y llegar a una conclusión, pero sí dijo algo muy parecido a lo que ha dicho Conan Doyle, y es que a él no le cabía duda ninguna de que estaba ante una entidad real del más allá, y eso no se lo perdonaron nunca en los ámbitos, podríamos decir, más ortodoxos. Fue pionero en la investigación de los fenómenos paranormales, estudió a grandes medium, además de Florence, por ejemplo, a Cathy Fox. Cathy Fox fue pues una de las primeras, o la primera, digamos, medium del mundo moderno, del espiritismo moderno. Fue el famoso caso de Hindesville en Estados Unidos,
que los que les guste todo esto del misterio y del espiritismo saben que empezó allí, empezó con unos golpes en una casa. Bueno, pues las famosas hermanas Fox, una de ellas era Cathy Fox y fue investigada por William Crook, Daniel Douglas Kuhn, un gran medium, un sabio paladino, y por supuesto la que nos interesa, que fue Florence. Investigó el espiritismo, formó parte de lo que denomina la metapsíquica, y estudió también la homeopatía. Y por supuesto lo que le hizo famoso en este ámbito del conocimiento fue la investigación que hizo de Florence Cook y de Cathy King. ¿Cómo comienza todo esto? Pues el día 22 de abril de 1872, en una sesión en la cual Florence obtiene permiso de su padre, que el padre también termina siendo un espiritista convencido al ver lo que hacía su hija, pide permiso para poder intentar materializar, porque los espíritus le estaban diciendo a ella, ella escuchaba y los veía, estaban diciendo que ella era capaz de materializar partes de un espíritu, incluso un espíritu completo, y él de alguna manera se lo pide permiso a su padre y aparece por primera vez en aquel día de abril de 1832 en su casa, aparece el espíritu o parte de ese espíritu de Cathy King. Lo que aparece primero es un brazo que sale. Bueno, hay que decir, no lo he dicho y creo que es importante que lo diga, que estas sesiones se hacían de manera que la medium se metía dentro de una especie de gabinete, es decir, unas cortinas donde no había nada de luz. Una de las cosas que parece ser que no podían soportar estas materializaciones era la luz directa. No se les podía ver con luz del día, ni con luz eléctrica, ni con nada, porque inmediatamente se desvanecían. Y para ello la medium se metía dentro de un gabinete completamente cerrado y fuera había una luz más tenue donde estaban los participantes en las reuniones, y luego cuando ya se materializaba el espíritu o el fantasma o lo que fuera, entonces se abría un poquito la cortina para que mediante iluminación fosforescente o algún tipo de luz muy mortecina se pudiera ver la materialización de ese espíritu. Bueno, pues esto ocurrió con esta mujer, estaba en un sitio que servicio muy provisional, con unas cortinas y demás, y fue cuando los que estaban fuera ven aparecer un brazo y una mano sujetando una botella rellena de fósforo luminosa. Y es cuando se ve por primera vez la cara de Cathy King. Y la cara de Cathy King comentan, y esto en este documento viene muy bien reflejado, que tenía unos ojos vidriosos, como sin vida. Al principio la aparición era como un espectro, mucho más que una persona. La tez muy blanca, prácticamente no hablaba muy poquito, y otra cosa y es hasta incluso curioso y gracioso a veces lo que ella dice, la medium se asustaba porque la cabeza del fantasma aparecía solamente en el suelo y veía cómo se movía por el suelo la cabeza y se aterrorizaba la medium, y la medium le decía directamente a la aparición que se fuera. Y hay una conversación graciosa, totalmente, entre el fantasma y la medium, cuando le dice la medium que se vaya, y la otra le dice: oye, que tú eres mi máquina o mi medio para que yo venga al mundo, con lo cual tú no eres más que eres un objeto que yo uso. Y hay como una especie de reproche por parte de la medium diciendo que ya tampoco es eso, que ya es una persona, ¿no? Es curioso. Recomiendo que si podéis lo leáis porque merece la pena. Bueno, como digo, al principio solamente era una cabeza además siempre llevaba unos paños que le tapaban el cabello, porque detrás de esos paños no había nada, simplemente estaba el rostro, esos paños que se materializaban también al mismo tiempo, y a partir de ahí empezaba poco a poco a formarse. Cada vez se iba formando más. Al principio, como digo, el fantasma se mostraba por partes, pero conforme pasaba el tiempo y en los 3 años que estuvo produciéndose la aparición y la materialización de Cathy King, eso fue progresivamente, pues la entidad cada vez tenía más aspecto humano. De hecho, que esa cara que hemos visto antes, que era prácticamente de cartón piedra, pues fue tomando la apariencia de un rostro cada vez más agradable, incluso bello. Y luego os contaré una cosa que es muy curiosa, porque Crook fue muy criticado porque estableció una relación con el fantasma que rozaba ya algo más allá de lo que es una investigación simplemente. Lo curioso además también es que esto no se producía prácticamente nunca, era una conversación con los presentes, un paseo por las estancias, y además, como os he dicho antes, la posibilidad de apreciar en este ser propiedades que son totalmente intrínsecas de los seres humanos, que nunca habían tenido antes las apariciones. Como puede ser el calor corporal, los latidos del corazón, la respiración. De hecho, hay un capítulo donde habla tanto Crook como otros investigadores de cómo respiraba el fantasma, cómo veían cómo se veía el pecho, algo que en principio parece ser que un fantasma no tiene por qué respirar, pero Cathy King tomaba toda la forma, o realmente era un fraude y era una persona que lo estaba haciendo, que era lo más lógico, o en realidad este ser había mimetizado todo o hacía todo aquello que quería hacer en vida, que es lo que ella solía decir.
Y lo más curioso de todo esto, para los detractores y los que pensaban que dentro de ese gabinete se quedaba la medium y que, o mejor dicho, se quedaba la ropa de la medium y que lo que hacía la medium era ponerse una sábana y salir, pues el doctor Krug se metió dentro del gabinete, le pidió permiso antes al espíritu, el espíritu se lo concedió, entró dentro del gabinete con una lámpara de fósforo y pudo ver en varias ocasiones a la medium en trance completamente dormida y al lado de ella el espíritu o el fantasma de Katy King perfectamente formado y hablando con él. Luego, por lo menos por lo que dijo Krug y algunos de los participantes que lo testiguaron así, lo firmaron en diversas actas, pudieron ver a las dos personalidades a la vez, tanto el medium como el supuesto espíritu. Y otra cosa interesantísima, William Krug, como gran científico, pues quería obtener pruebas, y las pruebas lógicamente las obtuvo. En aquel momento era algo que era muy difícil porque no se podía fotografiar con la facilidad que hoy hacemos todas esas fotografías digitales y tan rápidas. Si esto hubiera ocurrido ahora, lo hubiéramos puesto en el WhatsApp enseguida y en el Facebook, ¿no? Pero en aquel momento hacer una fotografía con una placa de vidrio llevaba un tiempo y el fantasma se prestaba a estar quieta el tiempo necesario para que se hicieran estas fotografías. Aquí tenemos dos, una de ellas es del principio, donde no está muy definida, lo que es la que está a la parte izquierda, y a la parte derecha tenemos un examen que el doctor Gui, un doctor medicina, hizo del supuesto fantasma, en el cual le tomó las pulsaciones, hizo una especie como de pequeña revisión y luego dio fe de que aquella entidad pues era una entidad aparentemente humana y que tenía todas las propiedades que tienen los seres humanos. Aquí tenemos más fotografías. La que tenemos a la derecha es una fotografía donde el propio William Krug quiso posar en este caso con la aparición. Y hay muchas más, hay hasta 44 de las que hizo Krug, pero hay más. Hay otros investigadores también hicieron fotos. Quizá, hombre, yo creo que Krug era un tío muy serio y estas son las más creíbles, ¿no?, de todas las que hay. Evidentemente la fotografía no dice mal que lo que había allí. Si lo que estamos viendo aquí se trata de una mujer con una sábana, evidentemente eso nunca podremos saberlo, pero lo que sí es verdad es que las descripciones que se hacían tanto en la prensa como en la documentación que hemos podido consultar se corresponden con lo que estamos viendo aquí en estas fotografías. Aquí es un momento en el que se puede ver incluso la aparición y la medium. Hombre, hay quien ha criticado la fotografía de la derecha porque no se le ve la cara, puede ser cualquiera, evidentemente. Pero también es verdad que William Krug controlaba todo lo que había allí para que nadie pudiera entrar ni salir y llegó incluso con un ingeniero de la época, el ingeniero que hizo, lo digo porque os dais cuenta de la importancia de la gente que investigaba esto, el que puso el primer cable transatlántico para comunicaciones, pues era un gran ingeniero eléctrico y lo que hizo fue conectar un cable al cuerpo de la medium, hacer pasar por el cuerpo una corriente muy débil, un voltaje y una intensidad muy débiles, para cerrar un circuito con un galvanómetro y que si en algún momento la medium se levantaba, se iba, lógicamente se interrumpía el circuito y el galvanómetro daba el aviso de que esa mujer se había movido de su sitio. En ningún momento se produjo eso y apareció el fantasma de Katy King, salió del gabinete y ocurrió como todas las veces anteriores. Bien, Katy King llegó un momento que después de tantas investigaciones, pues se fue y además lo anunció con tiempo. Y eso fue el día 21 de mayo de 1874. Fue una sesión memorable, hay montones de descripciones de esa sesión en la que todos los asistentes escribieron algo. Ella también dejó escrito de su puño y letra una despedida para cada uno de los que estaban allí, que habitualmente solían ir a estas sesiones, y eso se encuentra hoy en museos y en la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres. Y finalmente dijo quién era. Ella era Annie Owen Morgan, hija del famoso pirata Henry Morgan, o sea que estamos hablando de alguien con mucha más antigüedad. Pidió que se trajeran flores a la reunión, quería tener naturaleza y sentirse cerca de la naturaleza, y al final con esas flores fue haciendo pequeños ramos que entregó a cada uno de los asistentes. Y dejó como recuerdo mechones de su cabello y retazos de su vestido. Y cuentan las crónicas del momento que conforme cortaba el cabello, conforme rompía el vestido, inmediatamente se regeneraba. Porque lo que realmente estaba allí, si es cierto lo que decían los espiritistas, no era más que el ectoplasma que estaba saliendo de fluidos energéticos del cuerpo de Florence Cook. Ahí no había ninguna persona, ahí había un espíritu formando ese ectoplasma cuya energía salía del cuerpo de Florence Cook. Al final se acercó a la medium, la despertó del trance, porque normalmente nunca estaba despierta para poder
estar en una situación lo más, digamos, tranquila posible, y se despidió de ella con un abrazo y se desmaterializó delante de William Crook. Y esto es lo que le quería decir. Esto escribió de William Crook de la propia Kathy King. Dejaba en pos de sí un hálito de vida. Sus ojos eran bellos y su dulce mirar hacía más brillante cuanto la rodeaba. En ellos palpitaba el inefable encanto del cielo que esperamos. Eran tan subyugantes que nadie hubiera dicho idólatra al que sus pies besaba. Se criticó mucho, se acusó incluso a William Crook que se había enamorado del fantasma de Kathy King. Y por los escritos que hay de William Crook, no solamente este, sino nosotros, no le faltaba razón. Yo creo que William Crook estaba absolutamente enamorado de la aparición, porque las fotografías no hacen, evidentemente no son muy buenas, pero al parecer la belleza de esta mujer era muy grande y las conversaciones que tuvo con Crook eran muy intensas. Otros, menos bien intencionados, dijeron que los amoríos los tenía con Florence, con la medium, y que realmente eso le hizo estar tanto tiempo llevando a cabo estas investigaciones. Ahí está dicho todo, pero uno siempre tiene que intentar discernir unas cosas de la otra y pensar que no era solamente William Crook quien decía estas cosas, sino que había un montón de gente, sobre todo gente de un nivel de conocimientos y de titulaciones y de trabajos de muy alto nivel, como decimos, y que todos ellos estaban absolutamente convencidos de que estaban delante de un ser real que venía del más allá. Y esto era habitual en un momento dado en esa Inglaterra victoriana, donde pues, está trabajando y está creando todas sus obras nuestro Sir Arthur Conan Doyle, y donde Sherlock Holmes está resolviendo sus casos. Arthur Ignatius Conan Doyle, un médico que bueno, pues empieza con una vida bastante curiosa. Él confiesa que no le gustan las matemáticas, pero que le gusta la ciencia, y por eso coge las ciencias, digamos, de la salud. Un hombre que además tiene una juventud bastante azadosa, que se enrola en un barco como médico del barco, que tiene una pelea con uno de sus subordinados que se le intenta rebelar, y que él, como una especie de hombre de acción, lo pone en su sitio y se gana el respeto de todo el mundo. Pero no solamente digamos que es una persona que escribe cosas de aventuras, sino que además tiene un interés muy grande por las cosas misteriosas y por la ciencia ficción. También llega a escribir, como luego nos va a contar Juanjo, novelas de ciencia ficción. Pero de luego, si algo ha hecho famoso a este hombre y lo ha hecho inmortal, yo creo que ha sido el espiritismo, ha sido precisamente escribir o crear esa figura, la figura de Sherlock Holmes. La parte que nos interesa a nosotros en esta parte de la conferencia es, lógicamente, su creencia, su fe ciega, después de un proceso que podemos llamar objetivo y con cierto rigor científico, de la supervivencia a la muerte, y sobre todo, no eso, sino la posibilidad de comunicarse con el más allá. Él, aquí en este fragmento, pues dice que en su juventud él había sido católico, que él había tenido una fe, pero que esa fe no le daba todas las respuestas, y que poco a poco se va dando cuenta, a través de las experiencias que va teniendo, a través de una serie de hechos que luego veremos, de que realmente hay un más allá, hay un mundo en el cual podemos compartir entre las personas fallecidas y los que están todavía vivos, y que ese mundo, la única manera de poder entenderlo bien es a través del espiritismo, y por eso se convierte en uno de los espiritistas más creyentes. Hay una carta que él dirige a su madre y que estuvo inédita hasta hace muy poquito tiempo, donde confirma su firme creencia en el espiritismo. El documento está en la Biblioteca Británica de Londres, y hablándole a su madre precisamente de su hijo que estaba en la guerra, bueno, él no murió en la guerra, pero sí murió después. El hijo de Conan Doyle, Kingsley, pues de una neumonía, pues, que sí que la contrajo en la guerra, pero que no falleció por causa de un disparo ni nada de esto directo de la guerra, sino que fue a consecuencia de esa enfermedad. Él le decía a su madre que él no tenía miedo a que su hijo muriese, porque él sabía perfectamente que la muerte no es el final. Lo que sí tenía miedo, como yo he hablado con muchos espiritistas y eso lo dicen todos, es al sufrimiento, al dolor que podía estar pasando el hijo en ese momento. Porque una guerra, lo peor que te pasa en una guerra probablemente no es que mueras, es que te cojan prisionero, que te hagan 20.000 historias, o que te quedes en una silla de ruedas para toda la vida, ¿no? Eso es a lo que él tenía miedo realmente, y el temor que él tenía por su hijo, no porque el hijo falleciese. Evidentemente ningún espiritista quiere morirse, porque entienden que hay que pasar esto que estamos aquí, según ellos, es una prueba que hay que pasar, y hasta que no llegue el momento no hay que desencarnar. Pero también es verdad que no tienen, al estar convencidos de que hay, no solamente ya como puede estar convencido un creyente
religioso en que hay una vida después de la vida, sino que además esa vida después de la vida puedes perfectamente plantearse puentes de comunicación, es decir, se puede hablar con esos seres fallecidos, cosa que en las religiones no está establecido. Y por eso los espiritistas tienen quizá pues una posición mucho más o menos temerosa a morir, siempre y cuando crean de verdadmente lo que dicen. ¿De dónde viene su convencimiento final? Pues porque su segunda esposa, Jan Lecky, era medium y desarrolló también la escritura automática, pero una amiga suya, que fue probablemente quien la introdujo en esto, recibió un mensaje de Malcolm Lecky, que era el cuñado de Doyle, hermano de su señora, y que había muerto recientemente en la guerra. Había un episodio que solamente conocían Arthur Conan Doyle y su cuñado, que ni siquiera su mujer lo sabía y por supuesto no lo sabía tampoco la amiga. Y bueno, pues a través de esa escritura automática, como saben ustedes, es que una persona coge un bolígrafo, un papel, se queda así un poco como relajada y a partir de ese momento empieza a hacer garabatos en el papel y después esos garabatos se van convirtiendo en escritura y esa escritura pues cuenta o transmite el mensaje de un medium. Es una forma de mediunidad menos espectacular, lógicamente, que la de parlante y por supuesto mucho menos que la de la materialización de espíritus, pero que es muy común. Hay muchos espiritistas que lo hacen así. Este era el caso de la señora de Arthur Conan Doyle y también de su amiga. Y a través de esa escritura automática, Conan Doyle llegó a la conclusión de que algo había, porque era muy difícil, bueno, por no decir imposible, que alguien supiese eso. Es algo verdaderamente increíble y además también había una parte más, digamos, razonable o deductiva, y es que él decía que si había personas pues muy importantes que estaban detrás o que creían en el espiritismo y que eran gente de un gran nivel intelectual, pues que había que tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo veía por parte de los detractores pues una irracionalidad que hoy en día también está. Hay detractores de la parapsicología que, si se escucharan a ellos mismos, se dan cuenta que están diciendo barbaridades más grandes que las que dicen los creyentes en la parapsicología. Y eso de alguna manera pues confirmó intelectualmente a Conan Doyle en su creencia. Otra cosa que tiene que ver con el espiritismo y es muy interesante en la vida de Conan Doyle y en aquel Londres victoriano de fantasmas y de apariciones fue la relación tan interesante, tan de rivalidad y al mismo tiempo tan de amistad que hubo entre Conan Doyle y el gran mago Harry Houdini. Harry Houdini, que se llamaba Eric Weiss, era un húngaro, pero que estaba afincado en Estados Unidos. Y este hombre ha sido, vamos, yo creo que todos lo sabéis, uno de los más importantes, por no decir el primero, el más importante de los magos, y que cualquier mago le tiene veneración, ¿no? Es el sumum de la magia de todos los tiempos. Bueno, pues este hombre fue detractor en su momento del espiritismo, quizá por una cosa que le pasó a él, fundamentalmente porque algo que tiene que ver, y voy a contar después, que tiene que ver con su relación con Conan Doyle. Fue lo que ya terminó de... Él tenía, digamos, bastante animadversión hacia los espiritistas, pero más que nada porque no encontraba a nadie que realmente le demostrase que aquello existía. Él quería creer, él estaba convencido de que él quería creer. Él era de esas personas, como hoy en día hay algunos investigadores serios que son detractores de los ovnis, son detractores de la parapsicología, pero que en el fondo lo que están buscando es la prueba definitiva, y lo que hacen es que no se conforman con cualquier superchería y necesitan llegar a demostrar que eso que está ocurriendo, que ese fantasma que aparece o que esa transmisión de pensamiento que hay es auténtica. Bueno, pues Houdini, que era también una persona con un gran rigor científico a la hora de hacer las cosas, a pesar de que era un artista, pues se dedicó a, digamos, desenmascarar un montón de cazafantasmas que entonces como hoy había. Él se dedicó también al principio, en su espectáculo, llevaba números de mediunidad, él se hacía pasar por un medium. ¿Pero qué es lo que hacía? Pues que mandaba a la feria donde iba a ir, al teatro donde iba a ir, antes a una serie de ganchos que él tenía que averiguaban datos sobre las personas que iban a estar en el espectáculo. Esos datos se los pasaban a él y él, que era muy hábil y muy inteligente y además tenía una gran psicología, pues le hablaba a determinadas personas diciéndole los datos que había averiguado por otro camino, diciendo que eran los espíritus los que se lo transmitían, y la gente se lo creía, que esto es lo que hacen muchos medios, la mayoría de los medios que se dedican al teatro, evidentemente. Claro, como se sabía todos los trucos, los pillaba enseguida. Él iba a una sesión de espiritismo, le movían una trompeta que tocaba sola, o veía una campana moverse, e inmediatamente encontraba el resorte, encontraba el hilo, encontraba todo, porque él era una persona acostumbrada a hacer ese tipo de trucos. Bien.
Conan Doyle, y a pesar de todo ello, Conan Doyle y Houdini eran muy amigos y pasaban grandes ratos, a pesar de que vivían cada uno en un extremo del mundo, pero se veían muy a menudo porque ambos viajaban, pues intentando convencerse mutuamente, uno de que existía el espiritismo y otro de que no existía. Y bueno, pues Houdini lo que de alguna manera tenía una postura pues más paternalista hacia Conan Doyle, y Conan Doyle pues de alguna manera lo que quería era ver qué estaba pasando en Houdini para hacer esas cosas. De hecho, llegaba a decir incluso de Conan Doyle que el Houdini lo que tenía era capacidades mediúnicas y paranormales para hacer lo que hacía, es decir, escaparse de un estanque de agua, o soltarse una camisa de fuerza, o salir de un sitio donde nadie podía salir. Bueno, pues eso pensaba Conan Doyle que lo hacía precisamente por capacidades paranormales, no por, a pesar de que el otro decía, mira que no, que esto es un truco, que yo lo hago, que me meto la llave en la boca, que no sé qué, ese tipo de cosas. Estaba así. Este fragmento, que yo creo que refleja muy bien todo lo que estamos diciendo, es un escrito de Houdini que publicó en su libro Un mago entre espíritus. Doyle se ha negado a discutir la cuestión desde cualquier otra perspectiva que no sea la del espiritismo, y de todas nuestras conversaciones solo cita aquellas que lo favorecen en todos los aspectos. Y si uno no lo sigue dócilmente, durante sus investigaciones queda eliminado para siempre en lo que a él se respecta, no se concierne. Esto que lo que decir ese día, el 17 de julio de 1922, pues ocurrió lo que rompió esa amistad para siempre, y al mismo tiempo ya de alguna manera convirtió a Houdini en un escéptico total. Y es que después de un día de playa y estar todos juntos y de llevarse muy bien, en la habitación del hotel donde estaban, en Atlantic City, el Hotel Embajador, pues hacen una sesión de espiritismo, una sesión de mediunidad con psicografía, y la esposa de Conan Doyle cae en trance, empieza a escribir, y le sale nada más y nada menos que la madre de Houdini, que acababa de morir hacía poco. La madre de Houdini era, para Houdini, lo más. Era uno de esos hijos que estaba absolutamente subyugado por la figura de su madre, y bueno, pues para él la muerte de su madre era lo peor que podía haber pasado. Y claro, cuando resulta que un medium escribe una carta en nombre de su madre, y esa carta está en inglés, un lenguaje que su madre no conocía de ninguna manera, y además le pone un signo de una cruz, y su madre era judía, pues ahí acabó la relación que había, porque se enfadó muchísimo, lógicamente, dijo que eso no podía ser, evidentemente, y dijo, como vemos aquí al final de esta transparencia, que él estaba dispuesto a creer, incluso quería creer, pero no pudo ser. Y ya para terminar, todo gran hombre tiene, lógicamente, claros y oscuros. En esa parte de su vida, Conan Doyle pues tuvo un episodio, la parte ya más avanzada, un episodio que, digamos, que acabó con la credibilidad de Conan Doyle en algunos círculos, sobre todo aquellos que más críticos eran con él, y es el episodio de las hadas de Cottingley. En el año 1917, en Bradford, en Inglaterra, pues unas niñas de 10 y 16 años pues le piden la cámara de fotos a su padre pues para hacer unas fotografías en un arroyo, y cuando hacen las fotografías les salen unos puntitos blancos, y esos puntitos, al ampliarlos con una lupa, se dan cuenta que son hadas, que son seres diminutos que están ahí, que aparecen entre la hierba y demás. Bueno, en principio aquello pues la gente evidentemente no se lo cree, pero claro, tampoco había ninguna explicación lógica. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se investigan las fotos, evidentemente los negativos no estaban trucados, pero es que el truco no estaba en los negativos. El truco estaba en que las niñas habían recortado las figuritas en papel y habían sujetado las figuritas al suelo con unos alfileres de sombrero, y claro, cuando hacen la foto no está trucada, pero lo que está trucado es el modelo. Evidentemente ahí no había ninguna hada. Pero es curioso, la madre de una de las niñas que era aficionada al ocultismo, se lleva las fotos a una conferencia, a una reunión que había en una sociedad teosófica a la que pertenecía, local, y que estaba hablando precisamente de las hadas, y entonces dice que sus hijas habían fotografiado a las hadas. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí eso trasciende, va a parar a un congreso. En el congreso Conan Doyle termina enterándose, la prensa lo publica, Conan Doyle va a entrevistar a las niñas, se convence totalmente de que las niñas habían fotografiado hadas, y publica un libro precisamente hablando sobre las hadas, el misterio de las hadas, y lo da como algo totalmente válido. En el año 1981, en una entrevista publicada en esta revista Lo Inexplicado, pues ambas primas dicen que las fotografías eran falsas, confiesan el truco con los recortes de papel y con el sombrero.
¿Qué pasa? Pues pasa que, lógicamente, todos los que en un momento dado pues no les cabía alguna duda y estaban en ese fiel de la balanza y no sabían qué pensar, pues ante este patinazo de Conan Doyle, lógicamente, pues terminan por no creerlo. Pero yo tampoco quiero ser injusto con Conan Doyle. A veces, bueno, pues la ingenuidad de las personas no tiene nada que ver con su capacidad intelectual. Él, como persona honesta, probablemente pensó que él, como él jamás lo hubiera hecho, probablemente pensó que estas niñas tan jóvenes no podían estar engañándole. Y a veces hay niñas muy jóvenes y con una capacidad muy grande para engañar, ¿no? No obstante, hay que decir una cosa, y eso luego probablemente Juanjo nos lo pueda contar también, porque está en sus memorias. No obstante, una de las niñas, después, a pesar de que había dicho que todo había sido un fraude, confesó que las hadas las vieron de verdad y que la última de las fotografías no era falsa, que realmente vieron cómo se formó una bruma y en la bruma aparecieron las hadas. Esto ya puede quedar ahí un poco como para salvar la imagen de Conan Doyle, pero lo que sí es cierto es que este apartado de la vida de Conan Doyle le pasó una factura muy grave, y yo creo que ahí él pues pecó quizá de exceso de confianza y de querer demasiado en estas cosas. Finalmente, pues no podía ser de otra manera. Conan Doyle, como buen espiritista, como creyente que fue, su legado, aparte de todo lo que escribió y todo lo que hizo sobre el espiritismo, puede venir también desde el más allá, porque una medium, Grace Cook, pues empezó a recibir de alguna manera mensajes del supuesto espíritu de Arthur Conan Doyle. Y en base a eso, pues se ha creado pues todo un movimiento, hay una logia, que es la Logia del Águila Blanca, que de alguna manera pues viene a intentar recopilar y difundir todos los mensajes que Conan Doyle ha dado. Hay una cosa curiosa que la voy a terminar un poco leyéndola, y es que entre los mensajes recibidos por esta medium estaban cómo describió Conan Doyle el mundo del más allá después de morir inmediatamente. Y se refiere a él como algo que por otra parte no me parece tan ilógico. Dice que después de su muerte se encontró en un mundo que consistía en sus propios pensamientos. Se trata de pensamientos que hemos tenido durante toda la vida y que nos ayudan a construir nuestros templos interiores y se convierten en una realidad después de la muerte. Yo muchas veces he pensado que si no existe realmente la vida después de la vida, lo que nos va a quedar en la conciencia cuando llegue el momento que nos va a llegar a todos en algún momento dado, de fallecer obviamente, es el último segundo será eterno, porque todos hemos experimentado alguna vez la relatividad del tiempo, y según los momentos en los que hemos estado, cuando hemos tenido un momento duro en el que hemos estado pasando un momento de dolor o de angustia, hemos tenido un accidente de tráfico, que yo espero que ninguno hayáis tenido la desgracia de tenerlo. Yo sí que he tenido alguna vez una experiencia de tráfico importante, y os puedo asegurar que las décimas de segundo que yo viví ahí dentro del coche y se destrozó completamente, para mí fueron momentos larguísimos. Y para aquello parecía que nunca iba a acabar. Yo veía el mundo dar vueltas a mi alrededor, y la carretera, el cielo, la carretera, la mediana, dando vueltas, y aquello para mí fueron horas. Cuando me bajé del coche, evidentemente, lo que habíamos recorrido era para que hubieran sido décimas de segundo. Por eso digo que no está tan descabellado esto, porque la capacidad que tiene el ser humano al pensar, en ese último momento, incluso aunque no haya nada más allá, la percepción que creo que tiene que quedar es la del último pensamiento, hasta que uno deja de existir. Y cuando deja de existir ya no puede tener conciencia. Luego la conciencia, esa última conciencia, tiene que tener una percepción subjetiva muy larga. Y probablemente, si después hay algo, lo primero que te encuentras es eso. Y si luego lo puedes contar, evidentemente vas a contar eso. Por lo tanto, más que un túnel y más que cosas de esas, yo creo que no está tan mal pensado esa apreciación que a través de Grace Cook, de la White Lodge, pues se llevó, ¿no? Y ya simplemente como última transparencia, dos frases de Conan Doyle. Donde no hay imaginación, no hay horror. Cuando no se sabe nada y no se tiene imaginación, es muy difícil pensar que te va a pasar nada malo. Y la que más me gusta: he aprendido a nunca ridiculizar la opinión de cualquier hombre, por extraña que pueda parecer. Por encima de todo, Conan Doyle fue una persona adelantada a su tiempo, una persona con una capacidad intelectual absolutamente increíble, una persona que supo crear el ser más racional que existe cuando él era el ser más emocional que probablemente existía. Y probablemente todo lo que le dio a Holmes se lo quitó de su propia personalidad. Dejó todo lo que era frío, racional, metodológico, matemático, lo arrancó de su personalidad y se lo puso a un ser de ficción que tomó vida propia y le ha sobrevivido, y que
yo creo que es alguien absolutamente inmortal. Como inmortal también es, no sé si por el más allá o por el más acá, pero por su obra, Arthur Conan Doyle. Gracias.